Hola aventureros, bienvenidos a la taberna del Pegaso Desplumado. Hoy les tenemos una historia bastante larga y bastante sacante de pedo. En serio, what the fuck. Este es el grupo de seres humanos más tóxicos de los que he leído en mi vida. Ni siquiera los Drow son tan psicóticos. Así que, sin nada más que decir, hoy presentamos el grupo más tóxico con el que he jugado, versión extendida, por Hotspur on the Case. Bien, fans del horror, aquí vamos. He hablado sobre este grupo en comentarios, pero nunca había contado toda la historia, así que aquí está. Ahora es mayormente un recuerdo para mí, y algunas cosas ya me hacen reír, pero también me enseñó varias señales a las que hay que poner atención. Así que, allá, por esos locos días de los finales de los 90s, yo formaba parte de un grupo. Todos éramos LGBTQ+, y el juego era Changeling The Gathering. El grupo era básicamente un barril de pólvora. Y viéndolo en retrospectiva era bastante obvio lo que iba a ocurrir. Pero yo todavía estaba conociendo a algunos de ellos. Así que, para presentarlos, Barry, el GM. Él y yo habíamos tenido algo sexual por un tiempo, pero él lo terminó. Yo me había enamorado fuerte, pero resultó que solo me estaba usando para sexo. Aún tenía muchos sentimientos por él y esperaba que viera la luz y se diera cuenta de que yo era la persona indicada para él. Lol, como si eso fuera a terminar bien. Me da pena y risa cuando lo recuerdo. Sherry y Terry, una pareja. Sherry era brusca y bastante dominante, y siempre presionaba para que las cosas se hicieran a su manera, aunque luego me di cuenta de que era para ocultar sus inseguridades, neurosis y un sorprendente lado supersticioso. Terry podía ser muy amable, pero Sherry era claramente la persona dominante en la relación, así que Terry nunca se oponía a ella. Mary, nueva en el grupo, vivía cerca de Barry y rápidamente se hicieron mejores amigos. Con el tiempo me di cuenta que era una power gamer y le encantaba ser el pez grande en el estanque pequeño. Larry, un amigo poco pomposo, pero que estaba dispuesto a escuchar algunos de mis problemas. Tenía ideas muy firmes sobre cómo debe ser el roleplay, aunque no me di cuenta de eso hasta muy avanzado el juego. Jerry, el miembro más inofensivo, siempre en las nubes, posiblemente dentro del espectro, vago, desconectado, nunca parecía escuchar lo que uno decía. Más tarde salió del closet como furry. Yo, feliz de estar en el grupo, tratando de ser amable y llevarme bien con todos, pero también lidiaba con depresión y ansiedad, sentimientos cambiantes hacia Barry, tratando de ver lo mejor en todo y en todos, y siendo a veces un pésimo juez de carácter. Lo admito, y luego verán por qué. ¿Ven por qué esto es un barril de pólvora? Ahora, algunas de las chispas que cayeron dentro del barril. Barry y yo. Las tensiones entre nosotros subían y bajaban. A veces lo invitaba a comer algo, solo para poder hablar y aclarar el aire entre nosotros. Estaba tratando de seguir adelante, pero manejar mis sentimientos no siempre era fácil. Probablemente no debería haber estado en ese grupo, pero bueno. A veces hacía una broma y él me respondía con brusquedad, y en general le costaba relajarse conmigo cerca, aunque yo hacía lo posible para respetar sus límites. Era conocimiento común que habíamos tenido un pasado juntos, aunque no hablábamos de ello. El grupo secreto. Muchos vivían relativamente cerca unos de otros, y empezaron a reunirse entre sesiones para hacer side quest e incluso a avanzar partes de la narrativa principal de la campaña. Yo llegaba a las sesiones regulares solo para descubrir que la historia había avanzado sin mi conocimiento ni participación, y ahora no tenía idea de lo que estaba pasando. Lo dejé pasar las primeras 2 veces, pero la tercera hablé con Barry diciéndole que no me parecía apropiado ni justo para los demás. Sorprendentemente estuvo de acuerdo, y dejó de ocurrir. Pero empezaron otra campaña de la que hablaban todo el tiempo. Sonaba increíblemente divertida y yo quería probarla. Le dije varias veces, pero me ignoraba. Amigo, sí, la verdad ahí te debiste haber dado cuenta. Pero sí te entiendo, a veces quieres creer lo mejor de las personas y te vuelves un poco ciego ante esas cosas. Pero sí, era un poco obvio que te estaban excluyendo. En un punto Mary dijo: ¿es que todo es tan súper espontáneo y todos viven tan lejos? Eran solo 20 minutos, pero actuaban como si yo viviera del otro lado de la luna. En el estado mental en el que estaba, empecé a sentirme muy excluido y no querido. Y más tarde descubrí que no eran espontáneos, y que había gente que vivía más lejos y sí participaba, así que simplemente no me querían ahí. Mis sentimientos estaban completamente justificados.
Sherry me odiaba sin una verdadera razón. Eso fue algo que desconocí durante casi todo el año que pasé jugando con el grupo, hasta casi el final. Supe que desde el momento en el que me conoció, Sherry decidió que me odiaba, que yo era una persona horrible, etcétera, etcétera. Era educada, pero a veces interpretaba a su personaje como burlón e indiferente cuando mi personaje tenía problemas. Me enteré, cuando todo terminó, que había ido a espaldas mías y había incitado a los demás jugadores a hacer miserable a mi personaje para que yo me hartara y dejara el grupo. Había reuniones sociales frecuentes del grupo a las que no me invitaban, incluyendo una fiesta de cumpleaños y una gran fiesta de Halloween que involucraba casi todo mi círculo social en ese entonces, así que pasé mi Halloween viendo televisión y comiendo pizza sintiéndome peor que mal. Una vez me entregó un sobre con fotos del reciente cumpleaños de Mary, al que no fui invitado, así que tuve que ver imágenes de todos los demás divirtiéndose. O sea, casi se tiene que admirar la frialdad calculadora de ese gesto. ¡Santos cielos, hermano! Esa tipa es fría, esa tipa es una Yuan-Ti desgraciada serpiente, no mames. Nadie pudo explicar jamás por qué me odiaba. Otros le preguntaron por qué y ella solo se encogió los hombros. Era el tipo de persona que simplemente decide que odia a alguien. Yo estaba totalmente ajeno hasta lo de la fiesta de Halloween, de ahí mi referencia a ser un pésimo juez de carácter. Y Mary, Larry y un par más me dijeron, pensábamos que ya lo sabías. ¿Cómo demonios se supone que ibas a verlo? Larry después dijo, ay, perdona, no quería molestarte. Pero luego admitió que me había fallado seriamente como amigo al mantenerme en la oscuridad y estuve de acuerdo. El síndrome de protagonista de Larry. Era la primera vez que hacía rol con Larry y asumí que solo estaba interpretando así a ese personaje en particular. Tenía que ser el centro de atención en todo. Además, amaba intrigar y apuñalar por la espalda, y pensaba que el rol adecuado necesitaba toneladas de drama y tensión interpersonales. Para él, un grupo que no estuviera constantemente traicionándose no valía la pena. Roleaba que su personaje conspiraba contra el mío y básicamente lo fastidiaba justo frente a mí. Y yo no podía hacer nada sin violar la regla de separar el conocimiento del jugador contra el personaje. Para mí era muy frustrante. Seguí siendo amigo de Larry por un tiempo después y volvimos a jugar juntos, pero fue ahí cuando realmente noté su síndrome de protagonista. Además de que, estando en 3 campañas de D&D, siempre jugaba exactamente el mismo personaje. Un mago élfico, estirado, arrogante, que estaba en una misión super secreta para devolver el rey legítimo de los elfos al trono. Era ridículo y empecé a preguntarme si así se veía a sí mismo. Larry me estaba manipulando. No lo supe hasta mucho después. Una vez se me acercó diciendo que la gente se quejaba de que yo hablaba demasiado de mi vida personal en las partidas, aunque en realidad casi no lo hacía. Literalmente, la primera media hora de cada sesión eran todos hablando de lo que habían hecho, qué película habían visto, qué había pasado en sus otras campañas, etc. Si yo mencionaba que yo también había ido al cine, eso ya sabía como acaparar el tiempo, etc. Así que me dijo que no dijera nada a menos que alguien me preguntara. Le dije que entonces se asegurara de preguntarme. Nunca lo hizo. Y ahora me pregunto si de verdad había gente quejándose o él se lo inventó. Santo cielo, estás rodeado de manipuladores, hermano. Bueno, estabas. Esperemos que sea un estabas. Continuemos con la historia. Hubo otras pequeñas formas en las que me gaslighteaba, diciéndome que estaba imaginando cosas, etc. Larry, lo entendí tiempo después, amaba el drama y, bajo la excusa de dar consejos, hacía todo lo posible para empeorar las situaciones para poder sentarse con su refresco y disfrutar del conflicto. Aventureros, dato personal de mago. Ese tipo de personas, en mi muy particular opinión, se merecen un fireball derecho a la cara, con un puño después. Pero eso es algo muy personal mío. El power gaming de Mary se volvió un problema. De alguna manera, su personaje sacaba las mejores tiradas y parecía tener las mejores habilidades. En al menos una ocasión, Barry señaló que había cometido un error en su hoja o en alguna tirada, y que en realidad había fallado una prueba que ella afirmaba que había pasado. Ella solo decía, ay, soy mala para las matemáticas, pero yo ya estaba sospechando. La explosión. Después de la fiesta de Halloween y después de una pelea entre Barry y yo, durante uno de mis momentos menos estables mentalmente,
en la que me dijo que el tiempo que estuvimos juntos no había significado nada para él. Hermano, hasta a mí me dolió. Y eso que no estaba, apenas era un niño y pasó hace casi 25 años. Santo cielo, eso pasó casi 25 años. Estoy viejo. Las partidas se estaban volviendo cada vez más tensas para mí, al grado de que llegaba a mi casa y lloraba después de cada sesión. Empecé a pensar si debía renunciar, pero quería dar un último esfuerzo. Sin embargo, al final de una sesión, Barry hizo un comentario sarcástico sobre cómo mi personaje había huido de un encuentro en el que estaba claramente superado y habría muerto, y exploté. Mientras recogía mis cosas, solté: "Te diría que me la chupes, pero ya lo hiciste". ¡Qué bien bajado ese balón, hermano! Así se contesta con... Pensé que no era para tanto, considerando que él insistía que nuestra relación no había significado nada para él. Pero después llegó un correo grupal diciendo que si yo no dejaba el grupo, él lo haría. ¡Cobarde! No pensé que fuera justo, y sinceramente creí que él debía haber hablado conmigo primero. Pero bueno, renuncié. Él juró que nunca volvería a hablarme, lo cual me pareció una reacción sospechosamente exagerada. Las secuelas. Para mí, yo estaba profundamente herido. Muy solo, hecho un desastre, y terminé en terapia después de un tiempo, lo cual me hizo algo de bien. Para el grupo, escuché algo al respecto por Carrie, quien se unió después de que me expulsaran. El grupo secreto se desintegró después de una pelea por el juego. Sherry se la pasaba despotricando durante las partidas sobre qué tan psicópata y peligroso era yo. Larry me defendía, pero era evidente que lo hacía solo para llevar la contraria. Terry me defendía en voz baja cuando Sherry no podía oírla. Me dijeron que decía que yo era una buena persona que simplemente estaba pasando por un momento muy duro. Barry llegó a defenderme varias veces, para disgusto de Sherry y Mary. Larry se volvió insoportable en el juego, y pronto quedó claro que su personaje iba a traicionar y fastidiar al resto del grupo, y no había nada que nadie podría hacer sin violar la barrera del conocimiento jugador-personaje. Carrie, quien llevaba unos 6 meses con el grupo en ese punto, Jerry y un par de personas más que se habían unido después de mi expulsión, renunciaron en ese momento o poco después. Mary hacía trampa abiertamente. Conseguía tiradas de dados perfectas una y otra vez y todo eso. Carrie lo notó y se lo mencionó a Barry. Barry revisó su hoja en una ocasión y se dio cuenta de que Mary se había puesto demasiadas experiencias, había inflado sus habilidades y todo eso. Trató de hablar con ella, pero ella volvió a la excusa de "es que soy malísima con las matemáticas". La explosión final. En la siguiente sesión, Barry le entregó a Mary una nueva hoja de personaje con las experiencias y habilidades correctas. Ella explotó. Sherry y Terry se pusieron de su lado. Hubo una pelea enorme que terminó con el rompimiento total de las amistades entre Barry, Mary, Sherry y Terry y con la cancelación abrupta del juego. Oh sorpresa, pon a gente tóxica junta, aunque sea un juego colaborativo, van a encontrar la forma de hacerlo una bomba. Oye, por lo menos el DOP no estuvo ahí en ese momento que explotó. Bueno, continuemos con la historia. El desenlace. Carrie y yo nos conocimos. Al principio me tenía miedo, después de escuchar todas las cosas horribles que habían dicho sobre mí, pero eventualmente nos hicimos grandes amigos. Él fue DM de una campaña fantástica en la que estuve por varios años, y cuando falleció hace unos años me rompió el corazón. Todavía lo extraño. Ay, lo siento mucho. Eso está cabrón. Mary se mudó, no tengo idea de qué fue de ella. Sherry, Terry y Jerry tampoco sé ni me importa. Larry y yo fuimos distanciándonos cada vez más, y eventualmente descubrí que él había inspirado un rumor horrible sobre mi salud mental. Terminé nuestra amistad, y ahora ni siquiera me reconoce cuando nos encontramos. Después de un año sin hablar, Barry y yo nos reconciliamos, con muchas lágrimas y disculpas de ambos. Me pidió perdón por todo lo que pasó, me explicó varias cosas y demás. Confesó que mi comentario aireado lo hirió más de lo que esperaba, y admitió que mintió cuando me dijo que nuestra relación no había significado nada para él, pero en ese momento no podía admitirlo, ni ante mí ni ante él mismo. Pero había conocido a alguien más, lo cual dolió un poco, pero eventualmente lo superé. Sí, Opi, ¿para qué le sigues buscando al mismo lugar? Ya generaste muchos problemas por estar con él, ya, déjalo morir. ¿Por qué tropezar con la misma piedra? Ahora los tres somos buenos amigos.
Barry me pregunta si inconscientemente estaba ignorando las trampas de Mary, y se sentía mal por ello, pero también sentía que ella se estaba aprovechando de él, y sí lo hacía. Se ha alejado de los RPGs y ahora es un wargamer empedernido. No hace mucho, Barry y yo cenamos juntos, solo nosotros dos, poniéndonos al día. En un momento, después de contarle sobre mi nueva relación, me deseó suerte y me dijo lo especial que soy, y que merezco todo el amor del mundo. Así que sí, así de sanada quedó nuestra relación. Todavía guardo una pequeña llama por él, siempre lo haré, pero sé que nunca se cumplirá. Cuando te enamoras profundo y fuerte, nunca desaparece por completo, y he aprendido a vivir con ello. Conclusión. Así que sí, una experiencia enorme de aprendizaje. Aprendí cosas que debo vigilar, aprendí quiénes eran mis amigos de verdad, y aprendí a perdonar un poco. Miro atrás y me río, con un poco de vergüenza, de lo ingenuo que fue en algunas cosas, pero también lo claro que veía otras. Pero, en resumen, el grupo más tóxico y disfuncional que he sido parte, y gracias a los dioses, quedé atrás. Fin de la historia. Uff, qué viaje, hermanos, qué viaje. Mira, pero por lo menos tuvimos final feliz. ¡Yay! También, bueno, asumiendo edades, suena que este OP estaba pasando por su adolescencia. O, bueno, adultez temprana, espero. Porque sí, es el momento en el que te suelen pasar estas cosas. ¿Y qué les digo? A veces a putazos se aprende. Pero creo que la forma de OP de ver esta historia representa mucho lo que para mí es narrar las historias de terror. Aprendamos de lo que ha pasado. Como dice Rafiki, el pasado puede doler, pero puedes o huir de él o aprender. Así que aprovechemos, aprendamos, disfrutemos el cringe y a la vez aprendamos cómo tener excelentes juegos de rol y vidas prósperas. Chale, soné muy mamón con eso último, ¿verdad? Bueno, ya que. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita, únanse al Discord, conviértanse en miembros del canal y no olviden las propinas. ¡Hasta luego, aventureros! Y un gran saludo a los miembros de este canal por apoyar este proyecto. Tupungatito Revert, Jesús RMZ94, Santo Patem, y un especial saludo a nuestros compañeros de tragos, Ganicus Game, El Gordo Bondiola y Gaian. Les informamos que estaremos dando todos los nombres de los miembros del canal que estén apoyando hasta que tengamos 10 miembros. Después de eso solo mencionaremos a los compañeros de trago y a los clientes casuales que nos han apoyado desde el inicio. De nuevo les agradecemos por apoyar a la taberna del Pegaso Desplumado. Si quieren más de nuestro contenido, aquí tienen nuestro video más reciente, y YouTube cree que este video te gustaría bastante.